Hola a todos. Bienvenidos a The Deep Dive, donde, pues, ya saben, nos gusta profundizar en temas que les interesan, ¿no? Y hoy nos vamos a sumergir en un artículo de investigación. Se llama Fe y Destino, límites de los Transformers en la composicionalidad. Wow, suena un poco intenso, ¿verdad? Sí, un poquito, Uf, pero no se asuste. no, para nada. Prometemos que lo haremos accesible para todos. Básicamente, este artículo explora este tipo de rompecabezas en el Centro de Inteligencia Artificial, ¿verdad? Sí. Porque todos hemos visto lo que, ya sabes, modelos de lenguaje grandes, como ChatGPT, GPT-4. Quiero decir, hacen cosas increíbles, casi humanas, Sí, ¿verdad? totalmente. Pero, y aquí está la cosa, ¿por qué a veces se caen de bruces con problemas que, ya sabes, para nosotros son pan comido? Exactamente. Ese es el gran misterio, ¿no? Como si un gran maestro de ajedrez de repente perdiera contra un principiante. Sí. Este artículo realmente está tratando de llegar al fondo de eso. Entender por qué sucede eso, dónde los Transformers tienen éxito, dónde fallan. ¿Y qué nos dice eso sobre el futuro de la IA en realidad? Exacto. Y antes de que nos metamos de lleno en esto, solo un pequeño recordatorio para nuestros oyentes. Si quieren seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Excelente punto. Vale, ahora sí, al grano. El artículo comienza presentando esta paradoja, ¿verdad? Tenemos LLMs como ChatGPT, GPT-4 que pueden hacer cosas muy complejas, pero luego fallan en cosas simples como multiplicar números de 3 dígitos. ¿Cómo es posible? Ajá. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y lo que el paper argumenta es que la clave para entender esto radica en algo llamado razonamiento composicional, Ok. lo cual parece ser el talón de Aquiles de la IA actual. ¿De acuerdo? Razonamiento composicional, explícame eso. No todos aquí somos expertos en IA. Por supuesto. Imagínate que tienes que resolver un problema que requiere varios pasos. Sí. Para llegar a la solución final, necesitas poder combinar los resultados de cada paso anterior correctamente. Yeah. Eso es razonamiento composicional. Es como un rompecabezas donde cada pieza depende de las demás para formar la imagen completa. Ya veo. Y resulta que los sistemas de IA actuales tienen dificultades para hacer eso de forma consistente. Es como si tuvieran todas las piezas, pero no supieran cómo armar el rompecabezas completo. Exactamente. Ajá. Y para comprender mejor cómo piensa la IA, los investigadores utilizaron algo llamado grafos de computación. Es como una radiografía que nos permite ver cada paso que toma la IA para resolver un problema. Me encanta esa analogía de la radiografía. Y sí, Es como si pudiéramos ver dentro de la mente de la IA. exactamente. ¿Y qué descubrieron al usar estos grafos de computación? Bueno, midieron la complejidad de diferentes tareas. Cosas como, ya sabes, multiplicación, pozos de lógica y un problema de programación dinámica. Y descubrieron algo realmente fascinante. Los modelos a veces groquean un concepto después de mucho entrenamiento. Ok. Es como si de repente tuvieran un momento ajá, y de repente lo entienden. Suena casi mágico. Sí, lo es. Pero lograron que la IA groqueara la multiplicación. Simplemente con más entrenamiento lo lograron. Esa es la cuestión. Intentaron entrenar los modelos exhaustivamente en multiplicación, con la esperanza de que, ya sabes, groquearan el concepto. Ajá. Pero lo que no entraron fue que incluso con un entrenamiento masivo, los modelos seguían teniendo dificultades para generalizar a problemas más complejos. Lo que sugiere que el entrenamiento por sí solo no es suficiente para resolver este problema de razonamiento composicional. Entonces, esencialmente, lo que estás diciendo es que la IA no estaba realmente aprendiendo las reglas de la multiplicación, sino que tal vez solo estaba, ya sabes, memorizando patrones en los datos. Como un estudiante que aprende a resolver ecuaciones, simplemente memorizando las respuestas, ¿verdad? En lugar de entender realmente el proceso. Correcto. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Están los Transformers realmente razonando? ¿O simplemente están imitando el razonamiento basándose en patrones? Es como la diferencia entre aprender un idioma comprendiendo la gramática o simplemente memorizando frases. Sí, tiene sentido. Podrían funcionar bien en situaciones conocidas, Sí, pero fallarían cuando se enfrenten a algo nuevo. exactamente. Ok. ¿Y qué dice el artículo sobre cómo los Transformers manejan los errores en este proceso de razonamiento? Bueno, para entender esto mejor, el paper se enfoca en analizar los tipos de errores que cometen los Transformers, desglosándolos en las diferentes etapas del proceso de razonamiento. Identificaron 3 tipos principales: errores locales, errores de propagación y errores de restauración. Ok. Eso suena como un montón de jerga técnica. Sí, Necesitamos desglosarlo un poco.
Por supuesto. ¿Qué son exactamente estos 3 tipos de errores y qué nos revelan sobre los transformers? Claro. Entonces, un error local es como un tropiezo en un solo paso de razonamiento, Bueno. mientras que un error de propagación es como un efecto dominó, donde un error temprano se propaga a través de todo el proceso. Ya veo. Y los errores de restauración son los más curiosos porque ocurren cuando el modelo llega a una respuesta correcta a pesar de haber cometido errores en el camino. ¿En serio? Entonces, básicamente, a veces la IA llega a la respuesta correcta por pura suerte, A veces. sin haber entendido realmente el problema. Sí. Eso es un poco preocupante. Lo es. Y lo que es aún más inquietante es que el artículo argumenta que estos errores de propagación podrían ser una limitación fundamental para los transformers, especialmente cuando las tareas se vuelven más complejas. En otras palabras, a medida que los problemas se vuelven más difíciles, los errores se acumulan y la IA se pierde en el camino. Es como intentar construir una torre de naipes, ¿verdad? Sí. Cuanto más alta la haces, más probable es que se derrumbe por un pequeño error al principio. Exactamente, sí, es una gran analogía. Y lo fascinante es que este artículo no solo, ya sabes, muestra estos problemas con experimentos, sino que también presenta argumentos teóricos para explicar por qué los transformers podrían tener estas dificultades con el razonamiento composicional. Oh, wow, eso es interesante. Así que no solo observaron que la IA fallaba, sino que intentaron entender por qué fallaba desde un punto de vista más fundamental, ¿verdad? Exactamente. Y la parte teórica es crucial porque nos ayuda a comprender las limitaciones de los transformers a un nivel más profundo. Por ejemplo, los autores usan ejemplos simplificados para demostrar que la probabilidad de obtener una respuesta incorrecta aumenta exponencialmente a medida que el problema se vuelve más complejo. Entonces, básicamente, a mayor complejidad, mayor es la posibilidad de que la IA se equivoque. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la raíz del problema, digamos? Bueno, una razón es que los transformers actuales usan un proceso, digamos, codicioso para generar respuestas. Se enfocan en la siguiente palabra o paso más probable sin considerar realmente el contexto global del problema. Es como si estuvieran conduciendo con los ojos vendados, solo viendo lo que está justo delante de ellos. Ya veo. Siguen un camino paso a paso, pero sin un mapa o una visión general de a dónde quieren llegar. ¿Sí? Lo que explica por qué pueden desviarse tan fácilmente. Exactamente. Y esto limita su capacidad para recuperarse de los errores. Una vez que se equivocan en un paso temprano, ese error simplemente se propaga a través de todo el proceso, como una mancha de tinta que se expande. Claro, es como si estuvieras cocinando una receta y te equivocas en la cantidad de un ingrediente al principio. No importa cuán bien sigas los demás pasos, el resultado final estará arruinado. Esa es una muy buena analogía. Y este problema se agrava en tareas de baja colisión, donde es poco probable que el modelo llegue a la respuesta correcta por pura suerte. En estas tareas, la acumulación de errores es aún más perjudicial para el rendimiento. Entonces, lo que estamos diciendo es que la IA es buena para algunas cosas, pero hay un límite fundamental en su capacidad para razonar de forma compleja. Es como una especie de techo de cristal para la inteligencia artificial. Bueno, no es tan drástico. El artículo no dice que la IA sea incapaz de razonar composicionalmente, sino que los transformers actuales tienen limitaciones que, ya sabes, debemos abordar si queremos que la IA sea realmente inteligente. Bueno, eso me tranquiliza un poco. Pero entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo podemos ayudar a la IA a superar estas limitaciones? El artículo sugiere algunas estrategias interesantes. Por ejemplo, podríamos usar los transformers para tareas que solo requieran, digamos, unos pocos pasos de razonamiento, donde la acumulación de errores sea menos problemática. O podríamos combinarlos con, digamos, módulos de planificación que les ayuden a mantener una visión global del problema, como si les diéramos un mapa para que no se pierdan. Sí, es como si les estuviéramos enseñando a pensar de forma más estratégica, ¿verdad? En lugar de solo reaccionar a cada paso individual. Exactamente. Otra posibilidad es usar métodos de refinamiento que permitan a la IA corregir sus errores a medida que avanza en el proceso de razonamiento. Es como si tuvieran un editor interno que revisa su trabajo y les dice: oye, creo que te equivocaste aquí, mejor regresemos y arreglemos esto. Me gusta esa idea. Darle a la IA la capacidad de autocorregirse, como lo hacemos los humanos cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Sí, y es importante recordar que, ya sabes, este campo está en constante evolución. Los transformers actuales son solo un paso en el camino hacia una IA más robusta y capaz.
con el tiempo es probable que veamos nuevas arquitecturas y algoritmos que superen estas limitaciones y nos acerquen a una IA que pueda razonar composicionalmente tan bien como nosotros. Es emocionante pensar en las posibilidades, pero también es importante ser realistas sobre las limitaciones actuales, ¿verdad? Sí, No podemos esperar que la IA resuelva todos nuestros problemas de la noche a la mañana. totalmente de acuerdo. Necesitamos más investigación y desarrollo para que la IA alcance su máximo potencial. Y estudios como este son cruciales para entender dónde estamos, qué desafíos enfrentamos y hacia dónde debemos dirigirnos. Este artículo realmente nos ha dado mucho que pensar. Hemos aprendido sobre el razonamiento composicional, el fenómeno del grokking, los diferentes tipos de errores que cometen los transformers, las causas de esos errores y las posibles soluciones. Ha sido un viaje fascinante al interior de la mente de la IA. Sí, y creo que, ya sabes, lo más importante es que nos recuerda que la IA es un campo complejo y en constante evolución. Hay mucho que aún no sabemos y mucho trabajo por hacer. Pero al mismo tiempo es un campo, ya sabes, lleno de promesas y posibilidades. Exacto. Y con investigaciones como esta nos estamos acercando cada vez más a una IA que pueda ayudarnos a resolver problemas complejos y mejorar nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Y hablando de posibilidades, hay un punto en el artículo que me dejó pensando. Los autores sugieren que el éxito de los Transformers en algunas tareas podría deberse a que esas tareas en realidad no son tan composicionalmente complejas como parecen. Sí, ese es un punto crucial. A veces pensamos que una IA está realizando un razonamiento profundo, pero en realidad solo está haciendo coincidencia de patrones, ¿no? Encontrando atajos en los datos. Estuviera sacando una buena nota en un examen porque memorizó las respuestas en lugar de entender la materia. Exactamente. Y eso puede dar una falsa impresión de la capacidad real de la IA. Podríamos pensar que es más inteligente de lo que realmente es. Entonces, ¿cómo podemos saber si una tarea es realmente composicionalmente compleja o si solo es susceptible a la coincidencia de patrones? ¿Hay alguna forma de, digamos, diferenciar entre una IA que entiende y una IA que simplemente imita? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Los autores del artículo proponen usar los grafos de computación que ya mencionamos para analizar la estructura de las tareas y determinar su nivel de complejidad real. También sugieren evaluar la capacidad de la IA para generalizar a ejemplos fuera de la distribución de los datos de entrenamiento, es decir, poner la prueba con problemas que nunca ha visto antes. Ajá, como si le presentáramos un problema nuevo y le dijéramos, a ver, si realmente eres tan inteligente, resuelve esto. Exactamente. Es una forma de comprobar si realmente ha aprendido el concepto o si simplemente ha memorizado patrones específicos. Y aquí es donde entran en juego los conceptos de robustez y generalización, que son esenciales para una IA verdaderamente inteligente. Ok, explícame eso. ¿Qué significa que una IA sea robusta y que tenga buena generalización? Claro. Una IA robusta es aquella que puede funcionar bien incluso en situaciones inesperadas o con datos ruidosos, es decir, que no se desmorona ante el primer obstáculo. Y una IA con buena capacidad de generalización es aquella que puede aplicar lo que ha aprendido a nuevos problemas, que no se limita a repetir lo que ya ha visto. Entonces, el objetivo final es desarrollar IAs que no solo sean buenas para imitar, sino que también sean robustas, que tengan buena capacidad de generalización y que puedan razonar composicionalmente de manera confiable. IAs que realmente puedan pensar por sí mismas. Exactamente. Y para lograrlo es fundamental seguir investigando las limitaciones de los modelos actuales, como las que se exploran en este artículo, y buscar nuevas estrategias para superarlas. Es un camino largo y complejo, pero lleno de posibilidades fascinantes. Este artículo nos ha dejado con muchas preguntas interesantes y con una mejor comprensión de los desafíos y las oportunidades que se presentan en el desarrollo de la IA. Si tuviéramos que resumir las principales conclusiones, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, los LM son poderosos, pero no son infalibles. Tienen limitaciones en el razonamiento composicional, especialmente cuando los problemas se vuelven más complejos. En segundo lugar, estas limitaciones se deben en parte a la forma en que los transformers procesan la información. Su enfoque codicioso y su dependencia de la coincidencia de patrones pueden conducir a la acumulación de errores y a la falta de generalización. Y en tercer lugar, se necesita más investigación para desarrollar IAs que sean más robustas, que tengan una mejor capacidad de generalización y que puedan razonar composicionalmente de manera más confiable. En resumen, la IA tiene un potencial enorme, pero aún estamos lejos de crear una IA que sea tan inteligente como los humanos. Necesitamos seguir investigando, experimentando y aprendiendo para poder aprovechar al máximo esta tecnología y asegurarnos de que se use para el bien de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y estudios como este nos ayudan a avanzar en esa dirección, al mostrarnos no solo lo que la IA puede hacer, sino también dónde están sus límites y cómo podemos superarlos. Bueno,
Ha sido una inmersión profunda y fascinante en el mundo de la investigación IA. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje al corazón de la IA. Y recuerden que si quieren seguir explorando estos temas, pueden suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y Essex. Hasta la próxima.